Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más de Hablemos Digital, bienvenidos la gente de Instagram, bienvenidos la gente de Facebook, aquí estamos, como siempre, el presente y siempre a tiempo Chito, buenas tardes Chito, buenas tardes, espero que esta semana haya estado bastante interesante laboralmente, a la gente de Facebook que se nos va conectando, bienvenidos también, muchas gracias por estar aquí conmigo en una sesión más, una semana más, compartiendo muchos temas, ¿no? Muchas cosas. Y en esta ocasión no es la excepción. El día de hoy quiero platicar con ustedes, quiero platicarles un poquito del tema de lo que es la seguridad de la navegación, ¿no? Lo que es esa seguridad cibernética, esa seguridad de la información que tenemos que tener muy presente ahora que cada vez más, tenemos más dispositivos conectados, cada vez pasamos más tiempo en línea compartiendo información, compartiendo cosas y que pues es muy interesante saber, ¿no? Y para la gente que está preocupada o que está ocupada o que simplemente le interesa saber cómo tener cuidado de su información, qué comparten, qué no comparten, qué hay, qué no hay, pues es un tema muy interesante, es un tema muy amplio. Créanme, traigo aquí 8 páginas de notas que voy a ir compartiendo con ustedes. Al final quiero compartir una lista de 10 puntos los cuales comparte Cisco a la gente de cuáles son las mejores prácticas o las mejores recomendaciones que se hace a la gente, como ustedes, como nosotros, como todos, sobre el cómo tener seguridad en la navegación, en el internet, en nuestras cosas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y me gustaría empezar el día de hoy con una frase que me gustó mucho, que es muy interesante, precisamente del CEO de Cisco, que su nombre es John Chambers, y dice una frase que dice así, ¿no? Dice, existen dos tipos de empresas, aquellas que han sido hackeadas y aquellas que han sido hackeadas y no lo saben. Estamos hablando de la empresa que se encarga de la seguridad a nivel global, una de las empresas más importantes en cuanto a conectividad y redes a nivel global. Y ese tema, esa frase se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues retumba sobre la cabeza el hecho de que realmente todos somos algunos puntos, factores o corremos el riesgo de ser afectados por algún hacker, por algún ataque cibernético, por pérdida de la información. Y es importante tenerlo en consideración. Ahorita antes de entrar aquí al live estaba revisando alguna información y entre todo lo que me encontré mientras estaba navegando, precisamente me encontré con un link que si gustan les puedo compartir cuando se publique el live, les puedo compartir el link, el cual es bien interesante porque te menciona qué información tiene Google tuya. Y entre los puntos que menciona, pues obviamente dice, no, tiene tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, cosa que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que Google tiene esa información. Lo interesante va más allá, cuando empieza a decir que cuenta con información como tus fotografías que hayan sido cargadas en algún Android, aun y cuando tú las hayas sido borradas, todo tu historial de navegación, que eso es claro, cuenta también con tu historial de dónde has estado, qué has hecho. Todo aquello que hayas compartido, alguna ubicación, puede ser monitoreada por Google. Los sistemas a los cuales se conecta Google es muy interesante. Y otro dato, antes de empezar ahora sí con el tema de lleno, otro dato bien interesante que también revisaba es que si alguno tiene la oportunidad de ver qué compartimos, tan solo en un Smart TV que se comparte cuando estás conectado al internet, créanme, muchos nos iríamos para atrás. Porque en uno de los videos que revisaba con el fin de estar más informado, conectan una Raspberry Pi, un dispositivo, una computadora que hoy se utiliza mucho para darle conectividad a los sistemas o a los equipos. Es una computadorcita de este tamaño que se conecta, la configuras, la preparas, le das conectividad y puedes estar recibiendo información. La utilizan para poder usarlo como ruteador y poder filtrar la información que se está filtrando, valga la redundancia, a la red, al internet. Entonces, al momento que la conectan, empiezan a monitorear el IP o el puerto que utiliza la televisión para transferir la información al internet. Cuando empiezan a monitorearla, hacen un refresh de todos los destinos a los que se ha ido la información tan solo con haber cambiado de canal, ni siquiera estaba navegando, con haber cambiado de canal
cambió 5 veces de canal y mandó la información a esos 5 canales por internet, mandó la información de la televisión de qué había hecho, mandó a Google Analytics, mandó a otros puntos de referencia como lo son gobierno, como lo son centros de analítica del país, etcétera. Nada más con haber cambiado de canal, ni siquiera el tiempo que estuvo cambiando el canal, que duró como 5 segundos entre ellos, y después se conecta a Netflix. Al momento que se conecta a Netflix, hace lo mismo, manda la información, la mandó a 10 IPs, a 10 puertos, a 10 destinos diferentes, con tan solo haberse conectado a Netflix. Ni siquiera había entrado a seleccionar alguna película o nada. Nada más la pantalla principal que te dice quién eres. Selecciona la cuenta a la que quieres usar. Nada más con eso ya había enviado a 10 destinos la información de que tú te habías conectado a Netflix. Tiene sentido. Netflix, si todos lo sabemos, utiliza nuestros datos para poder crear un perfil más personalizado. Pero ¿qué datos queremos compartir y qué datos no queremos compartir? Ahí es donde ya entra la parte donde nos debe de interesar de qué es lo que queremos nosotros tener en la red o no, ¿no? Entonces, les paso esos datos para abrir el tema, para abrir esta información que me parece muy interesante, y créanme que voy a seguir investigando y les voy a compartir el link de qué tanto compartimos con Google para que le den una revisada, pero es muy interesante, ¿no? Entonces, ya entrando en el tema de lo que es esta seguridad de la navegación, en esta seguridad, cybersecurity o ciberseguridad o seguridad cibernética, como lo queramos llamar, entrando en este concepto de que es la seguridad cibernética, es el mantener seguros nuestros dispositivos, tanto móviles como nuestra navegación, como nuestros datos, nuestras computadoras, los servidores en el caso de las empresas, los equipos en el caso de las empresas. Es todo aquello que se hace para poder mantener seguro los dispositivos, para poder mantener segura la información que se utiliza en las empresas y en el ámbito personal. Platicábamos en la sesión pasada de los datos que compartimos cuando estamos inclusive en las empresas, de todos los datos que se van filtrando y de cómo también nosotros podemos ser responsables o irresponsables al momento de compartir un dato de la empresa que es considerado seguro, o al momento de que, tan sencillo, ponemos un USB y ese USB viene infectado con algún software malicioso, con algún malware, y empezamos a transferir datos, información, a infectar la red interna de la empresa. Entonces es muy importante, y quiero, antes de entrar a la navegación, entrar a estos tips de seguridad de la navegación, es importante también entender las medidas de seguridad que debemos de tener con nuestros equipos, tanto celulares, tablets, en el hogar, como les mencionaba, con nuestros equipos que ya se conectan al internet, porque si la televisión lo hace, una Alexa, un Google Home, cualquier IoT device que tengan en su casa, hasta el foco que conectan al IoT, está transfiriendo datos y está proporcionando información valiosa para ustedes. Entonces, es importante ver las medidas de seguridad, y como parte de esto también platicaré más adelante de algunas recomendaciones, como lo son los VPNs, como lo es la navegación del medio incógnito, el uso o no uso o restricción de las cookies. Estos temas que son importantes saberlos para poder tener esas medidas de seguridad en nuestros dispositivos al momento de estar navegando, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos o cuántas categorías se consideran para esta seguridad cibernética? Pues bueno, son 5 muy importantes, las 5 más importantes, que es la seguridad en la red, que es cuando estamos navegando, la seguridad de que tengamos la confianza de que nosotros mandamos una señal de nuestro dispositivo a otro punto y ese punto no se ve corrompido, no tenemos ninguna interrupción en nuestra información, interrupción en nuestra navegación. Esa es la seguridad de la red, de las aplicaciones. Todos tenemos dispositivos en los cuales instalamos aplicaciones. Lo mencionaba, las Smart TV, muchas de ellas tú puedes instalar tus aplicaciones. Es esa seguridad que tenemos dentro de esas aplicaciones para poder mantener nuestros dispositivos seguros, no caer en esos riesgos que se pueden tener al instalar una aplicación, por ejemplo, que no es considerada segura. Por lo mismo, en muchos dispositivos de Apple es tan restringido la liberación de una aplicación, porque se toman muchas medidas de seguridad previas a poder liberar la aplicación. No nada más es creo una aplicación y la libero. Hay otros dispositivos, sistemas operativos como Android, sistemas operativos que inclusive en Chrome, que son de código abierto, open source,
en los cuales inclusive es una ventaja tener open source porque pues te ayuda a poder crear, basado en otros códigos abiertos, una aplicación para la gente que le gusta lo que es la codificación, lo que es codificar el software. Es muy interesante cómo puedes ir aprendiendo en base a otro software que ya hicieron, experimentando con otras cosas que ya se hicieron, y así se ha utilizado en muchos dispositivos, en muchas aplicaciones, lo que es el face recognition. Pero para no desviarme tanto del tema, también es importante saber que ese código abierto puede traer algún código, alguna encriptación o algún párrafo de código que puede ser considerado inseguro. Entonces es importante entender esas partes donde podemos nosotros tener la seguridad y la que no. Y la recomendación número 1 en ese aspecto es siempre bajar aplicaciones que sean seguras, que sean certificadas, que estén en las páginas, en las tiendas electrónicas de los dispositivos que estamos utilizando, y no bajar aplicaciones inseguras o de alguna página random en la cual nos encontramos una aplicación, le damos clic y no sabemos ni siquiera dónde nos lleva, ¿no? Entonces es importante tomar esas medidas de seguridad en ese sentido. La seguridad de la información es el tercer punto de las categorías de la seguridad cibernética, en la cual pues es de lo que estamos hablando, cómo cuidamos nuestra información, cómo se almacena esa información para que no corramos algún riesgo. ¿Cuáles son esos sistemas de almacenamiento? Pues el encriptado, las medidas de seguridad que se utilizan en las bases de datos, las medidas de seguridad que se utilizan en los centros de datos de almacenamiento central que se tienen. Todas esas medidas de seguridad son importantes de considerar. A lo mejor ustedes dirán, pues a mí qué es, ahorita no me interesa, pero es importante conocer todos estos puntos para poder entender cuáles son los riesgos que hay detrás de cuando estamos compartiendo algo, cuando estamos conectándolos. Hablaba ahorita de la seguridad de la red y omitió algo que es bien importante: la seguridad en los dispositivos cuando nos conectamos a una red pública, a una red que no tiene clave. Es clave, valga ese punto. Es muy importante conectarnos a redes seguras. ¿Por qué? Porque al momento, y lo mencionó en los ataques que vienen más adelante, al momento que tú te estás conectando a una red pública, la red está disponible para que cualquiera se pueda conectar a esa red y obtener la información. Para que cualquier hacker o cualquier persona que tiene un conocimiento en codificación pueda crear un sistema para estar robándose los datos mientras tú estás transfiriendo. Por eso es bien importante que nos conectemos siempre en una red privada, en una red que tenga clave, para que podamos tener al menos la seguridad de que esa persona que se tomó el tiempo de romper la seguridad, pues bueno, ya es algo al siguiente nivel, ¿no? Entonces, tengamos esas medidas de seguridad antes de conectarnos. Bien importante, el Wi-Fi debemos de conectarnos a redes privadas y no a las redes abiertas, porque corremos un amplio riesgo de que nuestra información pueda ser robada, de que nuestra conexión pueda ser corrompida y podamos tener un riesgo en nuestros dispositivos y con nuestra información, ¿no? Entonces, siguiendo, otro de los puntos de la seguridad cibernética importante, más que nada para las empresas, no tanto para nosotros, pero es importante tenerlo en consideración, es lo que es los sistemas de recuperación ante desastres y la continuidad en el negocio. Les decía, para las empresas, es bien importante que cuando hay una desconexión, tengamos la seguridad de que los datos no se corrompen, no se pierden, no dejamos en el camino información. Pero también para el hogar, la gente que tiene sus computadoras, la gente que tiene sus dispositivos en el hogar conectados, tener esa seguridad, esa encriptación, esa información de que no se corrompe en el camino, de que mientras nosotros no tenemos internet, como me pasó ahorita hace como media hora más o menos, de que mientras no tenemos internet, nuestra información no está siendo compartida, no nos estamos conectando a algo abierto porque el módem abrió la conexión o porque existe algún riesgo, ¿no? Entonces es importante que sepamos esas medidas de seguridad que debemos de tener en los equipos. Y dentro de esas medidas de seguridad, me adelanto, uno de los puntos claves y más importantes es que nuestros dispositivos, al menos nuestras computadoras, porque también se puede poner en los celulares, tengan antivirus. ¿Por qué? Los antivirus corren al día. La mayoría de las empresas o antivirus más importantes, Kaspersky, se me fue el nombre. Ahí ahorita me lo va a recordar Chito porque es bien bueno para estarme recordando cosas, pero
lo que son Avast antivirus, vaya, todo lo que hay ahorita no se me vienen todos los nombres que hay de antivirus en McAfee, lo que hay, etcétera, etcétera, están compartiendo día con día la información de los ataques, de esos malwares que les mencionaba, troyanos, virus, etcétera, inclusive bots, para la gente que es interesada ahora con la automatización de procesos, los bots famosos. También hay bots para poder ejecutar procesos de forma dañina en sistemas, para poder robar información, para poder estar robando datos mientras estás tú navegando. Entonces, inclusive para eso es importante que que tengamos un antivirus y que ese antivirus se mantenga al día, porque día con día la base de datos de los posibles ataques o de la posible información que puedas tú perder se está actualizando. Y eso te ayuda a que tú te mantengas protegido, ¿no? Esa es una de las medidas de seguridad importantísimas que debemos de tener en nuestros dispositivos. Si nuestros dispositivos no se les puede instalar o no se les tiene, pues bueno, la parte de tener la seguridad privada, ¿no? Como hay varios smartphones que se conectan al internet, no le puedes instalar un antivirus, pero sí mantener tu seguridad privada conectándote a las redes privadas, como mencionaba, ¿no? Entonces, por último, la parte importante que es la educación, por último de esta seccioncita, la parte importante que es la educación al usuario final, que ahorita es lo que básicamente estoy tratando de transferir, esa educación hacia la gente de que hay que mantenernos conscientes de qué es lo que de los riesgos que podemos tener. Platicaba durante 11 sesiones las oportunidades que la tecnología nos da, las oportunidades que nos va a dar en el futuro y todo lo que se puede abrir de oportunidades de abanico de conectividad con el IoT, con el 5G, etcétera, 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 con el VR, con el XR, con todos estos dispositivos que podemos conectar. Pero es bien importante que detrás de eso estemos preparados o conscientes de qué información, de qué datos, de qué riesgos estamos corriendo con toda esta información, ¿no? Y parte de eso, comparto una frase que también encontré por ahí en internet que dice: imagínense el daño que podría causar un ataque intencional a una red eléctrica y a otros servicios públicos una vez que estemos conectados de manera general. O imagínense el daño que se puede ocasionar si alguien, mientras vamos manejando, hackea nuestro vehículo y ocasiona un accidente, el daño que se puede ocasionar. Por eso es importante entender cómo funciona cómo funciona el IoT, cómo funciona el 5G y cómo podemos estar de manera segura. Y ahora sí que si nuestro carro está conectado al internet, poder nosotros preguntarle a la distribuidora de autos, cuando estamos comprando un auto, ok, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tiene este vehículo para no correr el riesgo yo de sufrir un accidente por una desconexión o por por un hackeo de alguna persona? ¿Qué medidas de seguridad tiene mi vehículo ahora que cada vez más vehículos están conectados al internet, ¿no? Entonces, es esa parte que tenemos que tener muy conscientes de cuidarnos y de mantenernos en seguridad. Y como dice Dani, ¿no? Muchos de nosotros, igual que Daniela, yo me conecto también en los aeropuertos. Está gratis, está abierto, no hay ningún problema, pero ¿qué estamos haciendo? Y no sabemos a dónde se está yendo esa información, y también en los aeropuertos cuánta gente está conectada y cuántos de ellos pudieran estar viendo nuestra información en el momento en que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, tener esas consideraciones. Ahora, por ejemplo, Infinitum te da la oportunidad de conectarte. Si tú tienes Telmex en tu casa, puedes conectarte con la misma clave usando Infinitum móvil, creo, y de esa manera ya te mantienes seguro. Entonces, es buscar esas alternativas. Y una de las opciones es si conoces a alguien que tiene Infinitum móvil, oye, pues voy a salir de viaje, compárteme tu clave, ¿no? Si tú no tienes, ¿no? Entonces, bueno, no lo hagan, no se crean. Pero es importante mantener eso. Y no, Chito, no debes de checar tus estados de cuenta en el aeropuerto mientras estás ahí, ¿no? Mientras sea conexión abierta. Creo que es algo que, pues, muy interesante. Si lo quieres hacer y quieres compartir tu información, pues bueno, adelante, ya usted es más que libre de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de malware? Regresando al tema, ¿qué tipos de malware pueden existir en nuestros dispositivos? Pues están los virus, están los troyanos, están los spywares,
los ransomwares, los adwares y, como les mencionaba, los botnets. Esto es muy interesante porque anteriormente no existía este punto, pero los botnets son aquellos que pueden correr ciertas actividades de manera automática y estar robando información sin que nos estemos dando cuenta, ¿no? Y los virus y los troyanos nos pueden dañar nuestro dispositivo, igual que los spyware nos pueden robar nuestra información, al igual que los ransomware. Entonces, es importante saber que existen. No, tampoco tienen que saber cómo funcionan a detalle, pero sí es importante saber que existe, ¿no? Y sí, tiene razón, Yali. El Wi-Fi de los hoteles es otro de los Wi-Fi abiertos, nada más que el Wi-Fi de los hoteles en muchas de las ocasiones ya te comparten la clave. Entonces está restringido, tienen ciertas restricciones en los hoteles. Si te están dando una conexión abierta, pues es mejor tener las medidas de seguridad necesarias para no estar compartiendo información, ¿no? Pero muchos de los hoteles te comparten la clave cuando llegas, es una clave privada en la cual tú puedes compartir, ¿no? Y ahorita platicaremos qué de nuestra información se está compartiendo si no tenemos ciertas medidas de seguridad. Entonces, una de las partes importantes también que tenemos que considerar es el phishing. Para los que no saben qué es el phishing, a nosotros en el trabajo, los que trabajamos juntos, la gente que está ahí conmigo, que trabaja en la misma empresa que yo, cada rato nos están atacando con correos de phishing, de qué es phishing, tengan cuidado. Pero es muy importante porque es bien común que recibamos un correo y a algunos les va a resonar en la cabeza, ¿no? Correos como tu cuenta ha sido bloqueada del banco de X banco, tu cuenta ha sido bloqueada, entra este link para poder desbloquear tu cuenta. O alguien intentó conectarse a tu a tu cuenta de Facebook, o alguien intentó conectarse a tu Instagram. Por favor, entra a este link para poder desbloquear tu cuenta o para poder accesar a la información de quien lo intentó. Ahí es bien importante que muchas veces por instinto caemos en darle clic a ver qué es lo que está pasando. Y hay una medida bien simple, bien sencilla que yo realizo y que se la recomiendo, y es una recomendación muy grande, que hagan. Posiciónense nada más encima del link y chequen que el link sea fidedigno. ¿Qué quiere decir? Cuando es de Scotiabank, o cuando es de Banamex, o cuando es de alguna institución bancaria, la dirección de la institución bancaria la van a ver allí. Normalmente cuando es un ataque como un phishing o como cualquiera de los ataques que les he mencionado, la dirección es una dirección random, es una dirección, no sé, talala.com.eu, etcétera, etcétera. Es una dirección que nada que ver con lo que estamos haciendo. Con eso, ustedes ya se pueden dar cuenta de si es algo real o no lo es. Hay que tener cuidado también, porque también se aprovechan de los errores tipográficos, de los typos famosos, para que nos hagan caer. Por ejemplo, Scotiabank, si la N, Scotiabank. Uno al primera instancia cree que sí es fidedigno, pero hay que tener cuidado y revisar que sí sea ese un link fidedigno, ¿no? Y más que nada, es bien fácil. Tú puedes abrir tu explorador sin necesidad de darle clic y revisar la información que ellos te están dando. Normalmente, cualquier institución bancaria te va a notificar cuando tú ingreses a tu cuenta que hay algo sospechoso, ¿no? Igual, con los correos. Es bien importante. Los correos, cuando no vienen dirigidos de una cuenta oficial, es bien fácil de darse cuenta. Con esas dos recomendaciones, chequen de dónde viene el correo. Muchas de las veces les mandan un correo y lo viene para ustedes y para como 1000 cuentas más aparte de las suyas que se parecen a la suya. Eso es totalmente un intento de robar su información, un intento de phishing. Con eso ustedes se pueden dar cuenta de que están siendo víctimas de un ataque, de que están intentando atacarlos. Y es bien fácil, se borra el correo, se manda spam y se elimina. Con esas dos medidas ustedes se pueden ahorrar muchos problemas, porque después, ya si le dimos clic, ya si ingresamos a ese link, ya tenemos un riesgo de que nos estén robando la información. Entonces es importante tomar esas medidas de precaución tan sencillas, que son como ver el link y darte cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no? En serio, a veces que es tan inverosímil el link que te mandan que tú dices, en serio hay gente que cae, pero sí, y es por eso que es importante informarle a la gente qué deben de hacer o cómo le hagan para poder revisar si es algo fidedigno o no lo es, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que tenemos? Bueno, tan solo en febrero de este año, el FBI identificó ataques en salas de chat, en aplicaciones o en sitios de citas.
en los cuales la gente estaba siendo atacada mediante, cuando se registraban o cuando entraban a la aplicación, les robaban los datos, con esos datos bloqueaban sus cuentas, inclusive cuentas bancarias, llegaban a bloquear sus cuentas o bloquear sus computadoras y pedían un rescate económico para poder liberar las cuentas. ¿Cuál es ese rescate? Por ponerles un número, fueron 114 víctimas en el estado de Nuevo México, saludos a la gente de Estados Unidos, en el estado de Nuevo México en el 2019, por un monto aproximado de $1,500,000. Nada más esas 116 personas le robaron $1,500,000. Entonces, a ese grado de riesgo podemos tener. Por eso es importante que tengamos esas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuáles medidas de seguridad debemos de tener ahora con los IoT? Pues bueno, asegurarse de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos compartiendo. Ahora, cuando estamos navegando, muchos de los dispositivos o muchos de los navegadores, vamos a empezar por los navegadores, cuando navegamos, ¿qué estamos compartiendo? Lo más común que estemos compartiendo son las cookies. ¿Qué son las cookies? Es un archivo que recibimos de la página web en la cual nosotros compartimos cierta información. Esto con el fin de que podamos crear una configuración más personalizada de la página en la que estamos nosotros navegando. En muchos de los casos, la información es inofensiva, por así decirlo, ¿no? Nuestra información de ciertos gustos o cierto login que estás haciendo, importante, hago un paréntesis para eso de login. Normalmente, en la actualidad, cuando ponemos una clave, muchos de las páginas ya utilizan, les mencionaba lo que es la encriptación. La encriptación puede ser de dos vías. Una encriptación en la cual se encripta tu password, tu código, lo que tú quieras, la información, se almacena en una base de datos, la encriptación y también la información que estás encriptando. La de una sola vía, que es la más común que se utiliza hoy en día, es que se encripta tu password de tal forma que lo único que se almacena es el encriptado. Solo tú sabes cómo liberar esa llave, que es ese password que tú tienes. Si por alguna razón tú pierdes el password, no hay forma de que lo puedan recuperar. Y es ahí cuando entran al tema de recuperar clave. En muchas de las aplicaciones, en muchas de las páginas, tú lo que haces es recuperar tu cuenta. No te mandan tu clave, no te mandan información. Lo que hacen es mandarte un link para que tú entres y generes una nueva clave. ¿Por qué? Porque como ellos tienen esa encriptación de una sola vía, ya no tienen forma de saber cuál es tu clave, ya no tienen forma de mandártela, solamente tú la sabes. Entonces, de esa forma mantienen segura tu información sin poner en riesgo lo que tú estás compartiendo, y eso es muy importante. Entonces, siguiendo con el tema del VPN y de la navegación segura, platicaba de las cookies. Las cookies son archivos simples, muy pequeños, en los cuales se almacena cierta información para poder tener una navegación más amigable, más rápida, para poder no tener que meter toda la información cada vez que entres a esa página, no tener que meter muchos de los datos. Entonces, el cookie tiene una ventaja, que es esa, pero también tiene las desventajas de que se pueden robar con esas cookies, se puede almacenar tu información con terceros que no estás tú compartiendo información, y también se puede tomar el abuso de adquirir cierta información que tú no estás autorizando para compartir. Por eso es importante, y por eso ven en todas las páginas que les preguntan si quieren aceptar las cookies o no. En algunas es obligatorio que si no las aceptas no puedes hacer nada, pero en otras tienes la opción de aceptarlo y declinarlo. Si lo declinas, simplemente no lo van a almacenar, y cada vez que entres ahí es como si estuvieras entrando por primera vez. ¿Qué es importante aquí? Aquí es donde entra la parte de la navegación segura. Hoy en día todos los browsers tienen una navegación segura. Con Chrome está el incógnito, con Internet Explorer está en private, con Mozilla también está el private browser, con todos los navegadores tienen esa función. ¿Qué ventajas tienen con una navegación segura? Que su historial de navegación y sus cookies no son almacenados. De esa forma ustedes mantienen esa seguridad de que una vez que se cierra la navegación, la información se pierde y no estás compartiendo la información con terceros. Bien importante, con su proveedor de internet, su ISP, su proveedor de internet siempre sabe qué están haciendo mediante estos. Si ustedes no tienen el siguiente punto que voy a mencionar, que es el VPN. Si ustedes nada más ponen el in private, con esto lo único que están haciendo es no están guardando su historial, pero su proveedor de internet sí está guardando el registro del historial de navegación que ustedes están haciendo. Ellos sí tienen la información y tienen los medios, porque al final su navegación está hecha por un Internet
protocol que mencionaba ahorita, que es un protocolo de Internet, es una IP en la cual ellos les proveen a ustedes esa IP. Entonces ellos son los intermediarios que ellos están recibiendo la información. Ellos sí tienen la información y ellos pueden compartirla sin su autorización a otros puntos, tanto gobierno, oficinas de publicidad, etcétera, etcétera. Por eso es importante saber que también con tu proveedor de internet, saber qué es lo que está haciendo con tu información, tener conciencia de qué están haciendo, y eso lo firmamos en un contrato cuando firmamos los contratos de internet. Saber qué están haciendo con tu información y a quién se la están compartiendo. Por eso, en Estados Unidos, lo platicaba la sesión pasada, pasó el tema de que se compartió información durante las elecciones. Un amplio riesgo que se tiene con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de seguridad? De que no estamos compartiendo, estamos guardando nuestro historial en la computadora, no se están guardando las cookies en la computadora y no hay almacenamientos locales de esos archivos, por los cuales nuestra computadora, en caso de que sea corrompida, no corre riesgo nuestra información, porque ahí no hay información. Entonces, es una medida segura, entre comillas, se puede utilizar para no guardar historial, pero si realmente queremos tener una navegación segura, la recomendación más grande es utilizar un VPN. ¿Qué es un VPN? Es una conexión virtual a un servidor. Hay proveedores de VPN que nos ayudan a poder encriptar o poder esconder nuestra navegación. De esa forma ni siquiera tu proveedor sabe a qué te estás metiendo. Solamente tu proveedor de VPN, que ellos utilizan un encriptado para ni ellos tener conocimiento de esa información, solamente ellos en todo caso pudieran tener esa información. Pero esto nos permite hacer una navegación un poco más segura en cuanto a nuestros dispositivos, porque hay diferentes tipos de VPN. Hay VPN para empresas, los cuales están controlados por las empresas y te permiten entrar a ciertos sistemas, a ciertas páginas. Están controlados por ellos a qué puedes y qué no puedes entrar, y de cierta forma está controlado qué se comparte y qué no se comparte. De esa forma, cuando tú te conectas al VPN de una empresa, tú estás compartiéndole a tu empresa lo que tú estás haciendo, y tu empresa está bloqueándole hacia tu proveedor de internet lo que tú estás haciendo, que es diferente cuando te conectas directamente al módem sin un VPN, o directamente al módem en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, esas son las ventajas del VPN, y como les mencionaba, hay muchos tipos de VPN que se pueden utilizar, muchos tipos que existen. Inclusive hay VPNs que se instalan en tu ruteador, en tu módem de la casa, y toda tu conexión de la casa está encriptada. Toda tu conexión de la casa está funcionando de manera segura para que no estés compartiendo información con tu proveedor de internet ni al exterior. De cierta forma estás manteniendo esa seguridad, inclusive ni gobierno sabe en dónde te estás conectando. ¿Qué otra ventaja tiene el VPN? Que muchos de ellos ya te permiten conectarte y se utiliza en países como China, como Tailandia, países donde están más restringidos los usos del internet o las aplicaciones. Utilizan VPN para poderse conectar a aplicaciones como Facebook, como Instagram, como Twitter, que no están permitidas en esos lugares. Y para nosotros tú te puedes conectar como si estuvieras en Estados Unidos, como si estuvieras en Alemania, como si estuvieras en Brasil, desde tu casa. De esa forma está encriptado y puedes obtener como beneficio cierto acceso a información que no tendrías, por ejemplo, en Netflix. En Netflix es muy común que hay ciertas películas, ciertas series que puedes ver en México que no puedes ver en Estados Unidos, y viceversa. Con el VPN puedes tomar esa oportunidad de conectarte a un servidor americano y poder estar viendo los paquetes o las series o películas que te están promocionando en Netflix. Esto por mencionar nada más uno de los productos, pero hay una infinidad de beneficios que puedes tener al estar conectado de esa manera, ¿no? Entonces, los VPN, como les mencionaba, son varios. Voy a hacer uso de mis apuntes para mencionarles estos tipos de VPN que tenemos, pero es importante conocerlo, ¿no? Tenemos los VPN de acceso remoto, los de sitio a sitio. Los de sitio a sitio se utilizan para conectarse, sobre todo cuando tienen diversas sucursales y se quieren conectar a algunos lugares, nada más para tener conexión como intranet, como entre ellos nada más. Entonces, tú te quieres conectar para poder obtener la información del otro lado,
entonces utilizas un VPN sitio a sitio, te conectas al sitio, obtienes la información y ya, nada más está la conexión abierta de un punto a otro punto. Ese es el sitio a sitio, y el autenticador multiautor, perdón, el de cliente a proveedor, que es el que más o menos mencionaba como el de las empresas, ¿no? Que hay un proveedor de este servicio y se mantiene restringido por tu empresa, ¿no? Pregunta Chito, hago un paréntesis en este tema, pregunta Chito si hay VPN gratis y alguno que recomienda. Sí hay VPN gratis, de hecho, inclusive para la gente que utiliza, que es muy popular la aplicación de Speedtest. Speedtest también ofrece VPN, hay VPN, Better VPN, hay muchos VPNs en el mercado, realmente depende de qué es lo que tú quieres utilizar, para qué lo quieres utilizar, cuál es el objetivo, y algunos que son gratis o algunos que tienen costo. Esto también depende de cuál es la función, porque normalmente los más seguros obviamente van a ser los que tengan algún costo. Los más seguros van a ser, por ejemplo, aquellos en los que tú pagues, normalmente un VPN pagas una mensualidad cuando tienen encriptado seguro, en los cuales te permite estar navegando de manera segura y de manera ilimitada. Contestando la pregunta también de Laura, que menciona que si esto se compra o cómo funciona, y si das permiso, acceso a tus datos al tener navegación ilimitada. No me queda claro en esa pregunta, y si quieres ahorita volvemos a ese tema de si das permiso al acceso a tus datos al tener navegación ilimitada. ¿A quién? Si les das en una escuela, si les das permiso a tener acceso, sí corres el riesgo de tener, al darles acceso abierto a tu red, les das también acceso abierto a que se puedan conectar a tu dispositivo o a tu información, o si tú estás navegando y alguien más está navegando, ese alguien más, si tiene algún software para poder captar lo que tú estás utilizando, lo puede utilizar, porque en realidad está navegando bajo la misma red insegura, por así decirlo. Entonces, por eso es importante esto que mencionó del VPN. De esa manera, con el VPN está encriptada la información. Ya no corres el riesgo de que estás compartiendo esa información a alguien más, porque al final tú te conectas y nada más tu dispositivo se está conectando y se le asigna otra IP al otro dispositivo que se está conectando. Y son dos dispositivos independientes para la VPN, entonces no comparten nada porque se están conectando a una red que es el VPN, que es el intermediario, y están compartiendo entre ustedes entre ese VPN la información, pero no con ustedes, ¿no? Entonces, es eso la parte importante. Y obviamente, para ya pasarme a la lista de los 10 puntos que quiero hacerles la recomendación, obviamente la parte importante de los VPN es que te ayudan con la navegación, mas no están ayudándote o no te están protegiendo a tu dispositivo contra ataques como malwares que mencionaba, ¿no? Que es correos electrónicos en los cuales tú descargas algún adjunto que resulta ser un virus, o ser un troyano, o ser algún malware. No te está protegiendo el VPN contra esto. ¿Por qué? Porque tú estás dando autorización a instalar algo que te están enviando. Por eso es importante el antivirus que mencionaba anteriormente. Por eso es importante tener nuestros dispositivos antivirus, para que podamos tener la certeza de que si llegamos a cometer el error de abrir algo que no debimos de haber abierto, nuestro antivirus, tener la seguridad de que nuestro antivirus nos va a proteger para poder mantenerlo en cuarentena, poderlo analizar y poderlo destruir y no afectar a nuestros dispositivos. Esa es la parte importante, tener esa seguridad de los antivirus y de la navegación, tener ese VPN. Si quieres utilizar también la navegación privada, utilizarla, y mantener tus cookies seguras, ¿no? Estos dos pasos que al final este tercero viene incluido en los otros, para que no caigamos en estos problemas, ¿no? Y el tercer punto que mencionaba de la navegación en las áreas públicas, tratar de evitarlo lo más posible. Importante, la VPN no nos va a limitar siempre y cuando nuestro proveedor en teoría, los proveedores de VPN te ofrecen la misma velocidad. O sea, como nada más es un punto intermedio, tú estás conectado a ellos y vas a estar conectado a la misma velocidad. No se reduce tu velocidad y no te afecta en cuanto a tu performance, en cuanto a tu conectividad a la red, ¿no? Entonces es importante este punto, porque mucha gente dice, es que el VPN me está afectando. No, si el VPN es un VPN certificado, es un VPN comprado y seguro, no te debe de afectar en cuanto a la velocidad. Obviamente, para aquellos que trabajamos en empresas de gran magnitud de empleados,
sí empieza a mermar porque la cantidad de gente que está conectada al VPN, entonces sí empieza a limitar el servicio que se está proveyendo, ¿no? Y muchos hemos pasado ahora con toda la gente que está conectada a la VPN, que se empieza a caer la red, ¿no? O que se nos empieza a caer de repente el VPN, nos saca y tenemos que volver a entrar o tenemos problemas para regresar a la conexión. Entonces, es importante este punto, ¿no? Y ya, por último, quisiera compartirles con ustedes esta lista de los 10 principales consejos que Cisco nos da. ¿Por qué lo quiero hacer textual? Porque son importantes de mencionar para ustedes. Los tengo en la cabeza, pero me gustaría compartirlos con ustedes de primera mano, ¿no? Y el primero es que hay que tener en cuenta que todos somos atractivos para un ataque. Todos. No hay nadie que no sea atractivo. ¿Por qué? Porque tu información bancaria, tu información personal, tu información de conexión con otra gente es importante para alguien. Puede ser importante para poder realizar un ciberataque. Entonces, todos somos un flanco importante y no debemos de decir, a mí no me va a pasar, yo no tengo nada que ver, yo no soy importante, a mí no me van a hacer nada. Todos somos un flanco importante para ataque. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para podernos proteger, ¿no? Hay que practicar la buena gestión de contraseñas seguras, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ni 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tener contraseñas con mayúsculas, minúsculas y caracteres. Ahora, yo sé que hoy en día tenemos un montón de contraseñas. Mi recomendación, busquen aplicaciones o sistemas también que ya hay en computadoras seguros, como Password Manager, por ejemplo, en el cual tú solo tienes que manejar un password y ahí almacenas todas las contraseñas que has generado. De esa forma, tú entras, consultas tu contraseña y de manera automática tú puedes tener la contraseña que estuviste utilizando. Ya no tienes que acordarte de las 1000 contraseñas, ya no tienes que tenerlas apuntadas en un post-it, apuntadas en un cuaderno. Con esa aplicación puedes tú mantenerte seguro, porque todas esas aplicaciones o todos esos medios para almacenar utilizan encriptado. El encriptado te asegura que no vayan a robar tu información. De esa manera estás tú seguro. Es un encriptado, es un códigote que no realmente descifrarlo es muy complicado. Entonces, mi recomendación, si manejan muchas claves, utilicen el Password Manager. De esa manera van a reducir la cantidad de información que tienen que recordar y se van a sentir más seguros al tener todas estas claves seguras, ¿no? Nunca dejen sus dispositivos desatendidos. Si andan en algún café, en algún restaurante, en algún lugar, no dejen sus dispositivos ahí nada más. Menos si traen alguna USB o algún dispositivo móvil que se conecte a sus dispositivos, valga la redundancia. No los dejen desatendidos porque es muy fácil, muy fácil. 1, robárselos y 2, conectarse a ellos. Y una vez que se conectan, pueden perder su información. Entonces, muy importante, siempre mantengan sus sistemas bloqueados, mantengan sus sistemas con alguna clave que no les permita ingresar nada más con darle un desliz a la pantalla, por así decirlo, ¿no? Siempre tengan cuidado al hacer archivos adjuntos o enlaces de correo electrónico. Encripten sus mensajes. Outlook, Google les permite hacer un encriptado. Outlook y Google encriptan sus correos cuando son enviados. No crean que se mandan así como así. Se envían de cierto encriptado. Pero cuando guarden un archivo, traten de mantenerlos encriptados. De esa manera van a tener mayor seguridad en cuanto a su información. La navegación sensible, como los bancos o las compras, solo los deben de hacer en sus dispositivos. Traten de no hacerlo en los dispositivos del amigo o en los dispositivos de alguien o en algún dispositivo compartido o en alguna red compartida para evitar que su información pueda ser robada. Es tan sencillo poder robar esa información como les mencionaba, que hay que tener nuestras medidas de seguridad. Traten de mantener sus dispositivos con una backup, con un respaldo de cierta forma con regularidad, para evitar que si se llega a perder algo de información, ustedes las pierdan para siempre, ¿no? Muchas veces tenemos un montón de información, jamás la respaldamos y luego se crashea nuestra computadora, se daña nuestro dispositivo y adiós las 1000 fotos, adiós los 1000 archivos, los programas, todo lo que tenían se pierde y es otra vez volver a empezar en algunos casos y en otros cuando tienes información muy valiosa sentimentalmente como fotografías o documentos, pues ya se pierden y no las puedes recuperar, ¿no? Entonces es importante mantenernos seguros en ese sentido. La recomendación número 7
Número 7, perdón, sea consciente de lo que se conecta a su computadora. Para aquellos que navegan la computadora, sea consciente de lo que están conectando a su computadora. Número 8, vean lo que comparten en las redes sociales. Lo he mencionado la sesión anterior. Hay que tener cuidado con lo que estamos compartiendo, estar conscientes de lo que estamos compartiendo y tener nuestras medidas de seguridad en cuanto a lo que compartimos. Es tan fácil meterse a las fotografías de alguien y ver dónde han estado, con quién han estado, cuáles son sus relaciones, qué es lo que le gusta hacer, un sinfín de información. Y eso se puede hacer muy sencillo. Eso se puede hacer, cualquier persona puede meterse a su información, a sus redes sociales y crear un perfil de ustedes y poder robar su información, ¿no? Pueden crear ese robo por medio de esa información que ustedes están compartiendo, ¿no? Pueden saber, por ejemplo, cuando salen de viaje, no, pues que ando de viaje y no hay nadie en mi casa. Están diciendo que su casa está sola, que tienen alguna vulnerabilidad en sus cuestiones personales, ¿no? Entonces hay que tener nada más cuidado con esa información que tenemos, ¿no? Entonces el siguiente punto, les mencionaba, el correo electrónico, tener nuestra seguridad con esos links que nos mandan de qué es lo que estamos abriendo, poder checar de dónde viene. Normalmente la cuenta a la que nos están mandando es una cuenta, debe tener una cuenta ligada al banco directamente. Si abren la cuenta, la página del banco y dice banamex.com, el correo tiene que venir de banamex.com, no puede venir de algún otro lado, y así. O sea, todos los que te mandan algún correo, esa es una medida de seguridad muy importante que puedes tener, ¿no? Y por último, asegúrese de controlar sus cuentas para detectar alguna actividad sospechosa. Si ve algo que no le resulta familiar, hay que reportarlo en el caso de las empresas, a nuestros departamentos de seguridad o de IT, de seguridad de la información, o en cuanto nosotros lo detectemos, desconectar nuestros dispositivos de la red, apagar nuestros dispositivos para evitar que tengamos algún problema, ¿no? Entonces, esa es la número 10 de parte de Cisco. Esas son las recomendaciones que debemos de tener, las consideraciones. Era un tema muy largo, una disculpa por los 16 minutos que me extendí, pero sí me gustaría agradecerles a todos por estar aquí y que se comparte esta información. Es importante que la gente sepa cuáles medidas de seguridad debemos de tener. Cada día vamos a tener más dispositivos conectados al internet, cada día vamos a compartir más nuestra información y es importante estar conscientes de qué estamos autorizando compartir y de qué están haciendo con la información que estamos autorizando compartir. Y sobre todo, qué medidas podemos obtener para poder hacer más segura nuestra navegación, nuestro uso, ¿no? Tanto en la escuela, como en el trabajo, como en la casa, como en el día a día. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero que se lleven un buen mensaje, espero que se lleven muy buena información. Les agradezco que estén aquí conmigo el día de hoy. Chito, no te alejes del internet. ¿Por qué no? Sigue usando el internet, solamente utiliza tus medidas de seguridad y con eso nos mantenemos de forma segura, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo. De nueva forma, les recuerdo, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. En todas me encuentran como Speaker Loya. Y escúchenme también en mi podcast. Esta sesión también va a ser compartida ahí. Si por alguna razón no pudieron escuchar el principio, la pueden ver en Instagram, lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en podcast en sus ratos libres para que se lleven una buena enseñanza, ¿no? Les agradezco su tiempo. Los espero la próxima semana con otra plática interesante en nuestras sesiones de Hablemos Digital. Excelente día. Muchas gracias a todos. Nos vemos.